Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los detalles más interesantes del mundo del espectáculo. Me da un montón de alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido y sinceramente nos tiene a todos expectantes. Vamos a hablar de algo que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo, esa amistad tan especial entre Ander Erzel y Kerem Bürsin. Y es que si ustedes siguen de cerca las noticias y las redes sociales, habrán visto que recientemente Ande ha hecho unas declaraciones que han desatado la locura. ¿Será que Kerem es su mejor amigo para siempre? Esa es la pregunta del millón. Antes de sumergirnos de lleno en todos los detalles, en las palabras de Ande y en lo que esto podría significar, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Ustedes saben que nos encanta mantenerlos informados, y su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, dedito arriba y suscripción al canto. Ahora sí, vamos al grano. La noticia bomba gira en torno a unas declaraciones que Ander Erzel hizo recientemente, y que han sido publicadas en varios medios, especialmente en Turquía, y que rápidamente han dado la vuelta al mundo. Parece que en una de sus apariciones públicas o quizás en una entrevista, le preguntaron directamente sobre su relación con Kerem Bürsin, y su respuesta ha sido, de lo más reveladora. Para quienes no estén tan al día, Ander Erzel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a su icónica pareja en la serie Sen Kalkam. La química entre ellos en pantalla era innegable, y eso hizo que los fans se volvieran locos, imaginando y deseando que su romance trascendiera la ficción. Y bueno, durante un tiempo así fue. Tuvieron una relación que fue seguida con muchísimo interés por millones de personas. Sin embargo, como muchos saben, su noviazgo llegó a su fin hace ya un tiempo. Pero a pesar de la ruptura, lo que ha sorprendido y encantado a muchos es la manera en que han mantenido una conexión. A menudo se les ve interactuando en redes sociales, apoyándose mutuamente en sus proyectos y, en general, mostrando un respeto y un cariño que va más allá de una simple amistad post-ruptura. Y es precisamente sobre esta conexión que Ande ha hablado. Las palabras exactas de Ande, según lo que se ha reportado, son las que nos hacen pensar si Kerem se ha convertido en ese mejor amigo para siempre. Y la verdad, cuando uno escucha a Ande hablar de él, se percibe una sinceridad y una calidez que hacen pensar que su vínculo es realmente especial. Ella ha descrito a Kerem como una persona muy importante en su vida, alguien con quien puede contar, alguien que la entiende profundamente. Y al usar términos como siempre o al enfatizar la fortaleza de su amistad, es normal que los fans y los medios interpreten esto como algo más que una amistad casual. Podemos imaginar que la pregunta que le hicieron fue algo así como: Ande, tu relación con Kerem ha sido muy comentada, tanto cuando eran pareja como ahora como amigos. ¿Cómo describirías tu relación actual con él? ¿Es Kerem tu mejor amigo? Y la respuesta de Ande, según las interpretaciones, habría sido contundente en cuanto a la importancia de Kerem en su vida y la solidez de su amistad. Lo fascinante de esto es cómo las dinámicas de las relaciones pueden evolucionar. Muchas veces, después de una ruptura amorosa, la relación se diluye por completo o se vuelve tensa. Sin embargo, en el caso de Ande y Kerem, parece que han logrado construir un puente de respeto y afecto que les permite seguir siendo parte importante el uno del otro, pero desde una perspectiva diferente. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso. Pensemos en lo que significa tener un mejor amigo para siempre. Significa alguien en quien puedes confiar ciegamente, alguien que te conoce tan bien que no necesitas explicarle todo, alguien que te apoya incondicionalmente en tus éxitos y te consuela en tus fracasos. Y si Ande siente eso con Kerem, es un regalo. Especialmente en un mundo tan efímero y a veces superficial como el del espectáculo, encontrar a alguien así es un tesoro. Además, es importante recordar que ambos han pasado por mucho juntos. Sen Kalkam no fue solo un proyecto más, fue un fenómeno global. Compartieron la presión, la fama repentina, las giras, la adoración de los fans. Todo eso crea vínculos muy fuertes. Y cuando una relación de pareja no funciona, pero el respeto y el cariño mutuo permanecen, es posible reinventar la conexión. Las redes sociales, por supuesto, han sido un caldo de cultivo para estas interpretaciones. Cada me gusta, cada comentario, cada aparición pública juntos o cada mención en entrevistas se analiza al microscopio.
Y sinceramente a mí. Me encanta ver esa interacción. Es refrescante ver a dos personas que compartieron tanto, que fueron tan queridas por el público como pareja, que puedan mantener una relación saludable y de apoyo mutuo después de que la faceta romántica haya terminado. Sería ingenuo pensar que no hay un cariño profundo detrás de esas palabras. Cuando Ande habla de Kerem, se nota esa chispa de afecto genuino. No es el tipo de cariño casual que uno tiene con cualquier conocido. Es algo más profundo, más arraigado. Y la etiqueta de mejor amigo para siempre es una afirmación muy fuerte, que denota una cercanía emocional excepcional. ¿Podría haber algo más? Pues honestamente los fans siempre fantasearán con una posible reconciliación, y es natural. Pero lo que Ande ha expresado se centra en la amistad. Y la amistad, cuando es sincera y fuerte, puede ser tan o más importante que una relación romántica. A veces son los amigos los que están ahí para nosotros en las etapas más difíciles y en los momentos de mayor alegría, sin las presiones y expectativas que a veces vienen con el amor romántico. Creo que lo más bonito de esta situación es que Ande está siendo honesta sobre sus sentimientos. Está reconociendo el valor de Kerem en su vida, no como un ex, sino como una persona que ha dejado una huella imborrable y que sigue siendo un pilar en su presente. Y eso, para mí, es una señal de madurez emocional y de un gran corazón. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una amistad tan cercana con un ex, especialmente cuando ambos son figuras públicas y están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Pero ellos lo han logrado. Y la clave seguramente ha sido la comunicación, el respeto y la voluntad de preservar lo bueno que construyeron, aunque la forma de esa construcción haya cambiado. Las declaraciones de Ande no solo han alegrado a los fans que siempre les han querido, sino que también han demostrado que las relaciones humanas pueden ser complejas y, a la vez, maravillosas. No todo tiene que ser blanco o negro, no todo tiene que terminar drásticamente. A veces el amor evoluciona y se transforma, y en esa transformación se pueden encontrar nuevas formas de conexión y de apoyo. Así que, recapitulando un poco, la gran noticia es que Ande Erçel, en recientes declaraciones, ha insinuado o afirmado que Kerem Bürsin es, en efecto, su mejor amigo para siempre. Esto ha reavivado la admiración por la conexión que ambos mantienen, una conexión que parece haber superado las barreras de una relación amorosa terminada y se ha consolidado en una amistad profunda y sólida. Las palabras de Ande transmiten un gran afecto y respeto hacia Kerem, destacando su importancia en su vida y la confianza mutua. La forma en que han gestionado su relación post-ruptura es un ejemplo de madurez y de la posibilidad de mantener vínculos valiosos incluso después de que una etapa romántica haya finalizado. Y a mí sinceramente me encanta. Creo que es inspirador ver cómo dos personas pueden seguir siendo un apoyo fundamental en la vida del otro, compartiendo experiencias y celebrando los logros mutuos, todo desde el cariño y el respeto de una amistad verdadera. Ha sido un placer enorme compartir esta noticia y mis reflexiones con todos ustedes. Me encanta cuando podemos desgranar estos temas que nos hacen sentir un poquito más cerca de nuestros artistas favoritos y entender un poco mejor las complejidades de las relaciones humanas, incluso en el mundo del estrellato. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero esto no significa que nuestra conversación termine aquí. Para nada. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Ande? ¿Creen que es posible tener un mejor amigo para siempre después de una ruptura, especialmente si esa persona fue pareja? ¿Qué opinan de la relación entre Ande y Kerem? Déjenme sus opiniones, sus preguntas y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos a todos y responderles. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y de la información que les traje hoy, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de este tipo de noticias del corazón. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo más importante para nosotros, nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un verdadero gusto. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.